búsqueda pasiva y la búsqueda activa. La búsqueda pasiva es cuando el paciente ya con los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de tuberculosis? El clásico concepto de tuberculosis, el sintomático respiratorio, un concepto de 1974, si no me equivoco, es un concepto antiguo, ¿no? De tos productiva por más de 2 semanas, ¿no? En sí antes era por más de 4 semanas, pero ahora dice por más de 2 semanas, ¿no? Tos. Ahora se dice que es tos, baja de peso, sudoración nocturna, inapetencia, etcétera, ¿no? Son los síntomas de una persona que puede tener tuberculosis, febrículas, vespertina. Y entonces se hará un tamizaje clínico tradicional, es decir, que a esa persona debemos detectarla, debemos ponerla como un sintomático, como una sospecha, pedirle una radiografía de tórax y si hay sospecha, pedir una prueba molecular rápida, es decir, una prueba de GeneXpert. Y la búsqueda activa en población vulnerable. Hay que ver a sus pacientes, a sus contactos que estuvieron viviendo con esta persona, si pueden tener tuberculosis sin hacer manifestación clínica. Se pide radiografía, se pide el GeneXpert si es necesario y en algunos casos PPD para ver si hay algún tipo de respuesta inmunológica. Qué bueno, hay que tener cuidado con eso. Entonces todos esos contactos son parte de la búsqueda activa, ¿no? Que pueden tener tuberculosis, pero sin hacer manifestaciones clínicas aún, porque la carga basilar es pequeña. Siguiente. Entonces, mapa de calor. La inteligencia artificial ahora también se utiliza. El Ministerio de Salud ha dotado algunas regiones, algunos establecimientos de tecnología de rayos X con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué se busca? ¿Cuál es la diferencia también entre un médico general y un especialista? ¿Qué cosa busca hacer la inteligencia artificial? Ser usada por médicos generales en establecimientos de primer nivel de atención. Entonces, ¿qué debe hacer el médico general? Identificar la mayor cantidad de casos sospechosos posibles mediante esta técnica de radiografía con inteligencia artificial. No lo tienen todos los establecimientos, ojo, lo tienen zonas donde hay más concentración. Valga decir, por ejemplo, en Cusco sería la Convención. Ya, en la Convención hay la mayor concentración de casos de tuberculosis. En zonas mineras, etcétera, donde se puede hacer una búsqueda activa. Entonces, tanto la inteligencia artificial como el médico general tienen que detectar a la mayor cantidad de posibles casos. Entonces, se aumenta la sensibilidad de una prueba. El especialista aumentará la especificidad, que quiere decir que detectará a los verdaderos enfermos, de todo ese grupo grande que detectaron los médicos generales con la ayuda de la inteligencia artificial. Es decir, de esos casos no todos van a tener TB, va a tener la gran mayoría, pero no todos. Y la especificidad estará dada por el especialista. Obviamente cada uno entrenado, ¿no? Entonces esta inteligencia artificial dotada tiene un score predictivo, el software se va a asignar un valor que le va a dar más o menos 40 y donde le indican que busque hallazgos sugestivos de tuberculosis. No siempre van a... La inteligencia artificial, recuerden que tiene sus errores, ¿no? Entonces, no siempre va a ser certero, ¿no? Pero va a ayudar mucho, va a acelerar procesos y en una persona poco entrenada, pues va a ayudar mucho, ¿no? Siguiente. El algoritmo diagnóstico, ¿no? El algoritmo diagnóstico, bueno, depende de la prueba molecular que va a detectar Mycobacterium tuberculosis. Entonces, primero, un caso presuntivo. Prueba prioritaria, baciloscopía, en caso de que no se tenga la prueba molecular, o prueba molecular. Si se detecta, confirmación de caso, listo. Si no, caso no detectado. Y bueno, en ese caso hay que ver la clínica, hay que hacer un seguimiento, esperar al cultivo, siempre y cuando sea un contacto tenga sospecha, ¿no? Y es muy importante que todo caso post-confirmación tenga una prueba de sensibilidad. ¿Por qué? Porque ahí nos dirá si este paciente, no solo saber si es tuberculoso, ¿no? Si tiene tuberculosis, sino también si es sensible o resistente. ¿Ya? Siguiente. El perfil de resistencia, salto a la biología molecular. Entonces, ¿cuáles son? La prueba molecular en tiempo real, PCR o GeneXpert, que es lo mismo, nos va a detectar inicialmente la resistencia a rifampicina, la prueba que tenemos, ¿no?
muestras pulmonares y muestras extrapulmonares. Es decir, sirve para esputo, sirve para líquido pleural, sirve para tejido pleural, para líquido sinovial, para líquido cefalorraquídeo, donde vamos a detectar partículas del ADN del Mycobacterium en tuberculosis, y este va a ser amplificado y por ende va a ser reportado como positivo. Ensayos en sonda de línea. Eso se conoce como genotype, ¿no? Genotype. No aplicada a baciloscopías positivas o cultivos positivos. En este caso, ¿cuál es la ventaja de esta prueba? Nos busca mediante genética, como una prueba más rápida y sencilla y un poco menos costosa que la anterior, pero nos va a ayudar a identificar resistencia o sensibilidad a dos drogas principales, a las cabezas, que es la isoniazida y la rifampicina. Y el cultivo líquido, que es el principal, a diferencia de los cultivos sólidos. ¿Cuáles son los cultivos sólidos? ¿Qué tipos de cultivos para ti van a escuchar? No, agar no. Agar es para otros gérmenes, estafilococo, streptococo, etc. Estos son micobacterios. A veces hay esa confusión hasta cuando llegan al internado, no sé por qué. Digo, ¿le han hecho cultivo? Sí, le han hecho cultivo para TB. Sí, pues, pero yo no quiero saber si es TB, es otra cosa. Puede ser estafilococo. Ah, ya, sí, seguimos con esa confusión, ¿no? Los cultivos para TB son el Ogawa, el Owensen Jensen, esos son cultivos sólidos. Y cultivo líquido es esa prueba de BACTE, MGIT, ¿no? Es el gol estándar para la sensibilidad. Genotípica, ¿por qué? Porque nos da la sensibilidad de las 4 drogas principales: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Y también nos dará resistencia a drogas de la siguiente línea, del grupo A, B y C, según la normativa de la OMS 2022. No se usa para monitoreo de respuesta. Es decir, si tú tomas un GeneXpert al inicio, no vas a tomar un GeneXpert a los 2 meses para saber si está bien o no. ¿Por qué? Porque detecta partículas de ADN. Entonces puede salir positivo nuevamente. Y al final del tratamiento puede seguir saliendo positivo. Y a los 2 años puede seguir saliendo positivo porque su organismo... Claro, imagínense una guerra, ¿no? Una guerra donde hay una destrucción. Siempre van a encontrarse algunos personajes vivos y algunos cuerpos tirados en el piso, ¿no? Y eso es lo que detecta GeneXpert, no va a detectar incluso partículas de ADN de Mycobacterium no viable, no vivo. El que sí detecta la viabilidad o que esté vivo el Mycobacterium son las pruebas de cultivo, porque ahí hay reproducción del Mycobacterium. El que está vivo come y se reproduce, ¿no? En términos sencillos. ¿Qué va a comer? El medio de cultivo. Siguiente. Entonces también hay que hacer una diferenciación. Una persona viviendo con el virus del VIH, esas significan esas siglas PVV, ¿ya? Y la prueba de lipoarabinomanano en orina. Esas pruebas, pues bueno, se está teniendo en consideración, ¿no? Para determinar a pacientes con VIH se puede hacer esa prueba un poco más rápida, pero aún no se tiene a la mano, al menos en nuestro medio, ¿no? Solamente usarlas en personas con VIH es lo que decimos nada más. Y se indica independientemente de las manifestaciones clínicas. O sea, sabes que tiene VIH y esa prueba se debería usar para dar tratamiento. Se debería, digo, porque no está aún disponible en todos los establecimientos. Bien justo no. Siguiente. Por otro lado, la norma técnica también nos indica la terapia preventiva con fármacos, como les decía, reducirlos. Antiguamente, cuando una persona era un contacto, pero no tenía tuberculosis, es decir, su radiografía estaba normal y su GeneXpert salía negativo, pero es contacto, según la norma técnica, si es de menos de 5 años, esta persona sí o sí debe recibir tratamiento. De 5 años a más se le debe hacer una prueba que se llama PPD, ¿no? El PPD, ¿a alguien le han hecho? No, bueno, el PPD es una prueba, un estilo derivado. Sirve para ver la respuesta inmunológica en piel. Se inyecta en el antebrazo y se mide la enduración, ¿no? Si es más de 10 milímetros, si mide más de 10 milímetros, estaremos hablando de un caso positivo y este sí o sí deberá recibir esta terapia preventiva. Es decir, no tiene la enfermedad, pero el Mycobacterium ha ingresado a su organismo. Entonces, esta persona
está desarrollando una tuberculosis latente. No va a recibir ese tratamiento de 6 meses, más adelante les muestro el esquema, sino que va a recibir el tratamiento de prevención, que son de 3 meses. Un esquema isoniazida más rifampicina, una vez por semana, es decir, recibirá esas pastillas solamente una vez por semana durante 3 meses. Entonces, ¿cuánto tiempo va a recibir? ¿Cuántas dosis? 12, pues son 4 semanas por 3 meses, 12. El esquema de isoniazida rifampicina, 3 meses, isorifa diario. Este es un poco más largo, pero bueno, más que antiguamente recibían isoniazida por 6 meses. Y este clásico de 6 meses de isoniazida diario. Aún se usa, sí, aún se usa en personas de menos de 2 años. ¿Por qué? Porque recuerden que estos medicamentos son muy buenos contra la tuberculosis, pero también son hepatotóxicos, son necrotóxicos algunos, entonces tienen toxicidad. Entonces, en niños menores de 2 años no se usa rifampicina de rutina. Ahora, si no tiene PPD, no tiene IGRA, que es una prueba superior molecular a PPD, es lo mismo, pero es una prueba superior, más costosa, dicho sea de paso, pero se hace a nivel sanguíneo y molecularmente, ya no va a depender de que alguien mida esa lesión en el bracito, pues, bueno, no es necesario para PPD. Si es que hay contacto y hay riesgo, pues iniciar. Siguiente. ¿Cuáles son los esquemas de tratamiento? Son esos 3. El esquema sensible, isoniazida, que es la H, rifampicina, la R, Z de piracinamida y etambutol, la E. ¿Ya? Esas 4 drogas son las fundamentales, son una de las más potentes, y dentro de esas la más potente es la rifampicina. Son 150 dosis en 6 meses. Ajá, pero dicen, pero doctor, si multiplicamos 6 por 30, son 180. ¿Por qué son 150? Porque los domingos no se da el tratamiento. ¿Y por qué no se da el tratamiento? La TV descansa los domingos. Ese día no se reproduce, no todo. No, en realidad no es eso. Lamentablemente es por una cuestión de turnos de personal de salud, porque este tratamiento debe ser supervisado. En casi la mayoría de establecimientos nadie trabaja bien. Pero hay una ventaja, a pesar de ese descanso, ¿no? La isoniazida tiene un tiempo de vida media, más o menos, o sea, tiene un tiempo de acción en el organismo cuando alcanza su concentración inhibitoria mínima, de entre 6 horas a 3 días. Y la rifampicina, de 5 a 7 días. Es decir, va a seguir actuando a pesar de ese día de descanso, ¿no? A pesar de ese día de descanso. Y por eso hay tasas de éxito con ese esquema, ¿no? Para MDR, el principal tratamiento es el oral, Bipal-M, ¿no? Bipal son de unas siglas, más adelante lo muestro, 6 meses, 182. Acá sí es diario, porque ya, pues acá ya no podemos fiarnos en la biodisponibilidad del medicamento. La ventaja de este es que ya no tiene inyectables. Antiguamente era de 12 a 18 meses el tratamiento, entonces era muy largo. Y para los casos XDR, el oral Bipal, 6 meses, 180 como terapia de rescate, ¿no? 6 meses para los 3 tipos de tuberculosis. Siguiente. Esquemas de TB sensible. La fase intensiva de 2 meses, 50 dosis, es decir, 25 días el primer mes, 25 días el segundo mes, y los domingos, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida diario, ¿ya? Diario. Y la segunda fase, 100 dosis diario de isoniazida y rifampicina. ¿No? ¿En qué casos no se usa esta dosis? En los casos de tuberculosis miliar, sistema nervioso central y la osteoarticular. En este caso, la segunda fase será de 10 meses. ¿Por qué? Porque es un difícil acceso al cerebro, ¿no? ¿Ya? En pediatría, casos no graves, los pacientes de menos de 16 años y más de 3 kilos, se tiene un esquema más acordado de 2 meses, la primera fase, si también puede ser, y la segunda de 2 meses también, ahí había un error, 2 meses con isoniazida. Siguiente.
Entonces, ¿cuáles son esas drogas? ¿No? ¿Cuáles son esas drogas que ayudaron a eliminar la micacina, capreomicina o canamicina como inyectables, ¿no? Que dicho sea de paso también tenían sus efectos colaterales como la ototoxicidad y la nefrotoxicidad. Han quedado muchos pacientes sordos por estos esquemas con inyectables y yo he tenido todavía la oportunidad de ver a este tipo de pacientes. Nefrotóxicos también. Entonces, ¿qué se ha usado? Esas drogas nuevas que se han estudiado hasta de bedaquilina, pretomanid, linezolid, moxifloxacin, ¿no? Y falta la clofazimina y el de la manita. Ya, indicaciones: TB extrapulmonar o pulmonar, excepto sistema nervioso central, osteoarticular o miliar, en mayores de 14 años, y el perfil de resistencia a rifampicina que muestra que es resistente a rifampicina, ¿no? Todos estos esquemas deben ser indicados por el Comité Regional de Evaluación del Tratamiento, CREER, y deben pasar al Comité Nacional de Evaluación y Retratamiento, que tiene su sigla CNER, ¿no? Ya, siguiente. Pretomanid, pues bueno, este es un esquema pre-XDR, es una tableta de 200 miligramos, solo debe ser autorizado siempre y cuando se combine con linezolid y bedaquilina, y bueno, pues en combinación con moxifloxacino requiere farmacovigilancia. El pretomanid es un medicamento que ha tenido una serie de dificultades para ingresar a través del IGEMI, porque el IGEMI también se puso muy estricto. No sé si recuerdan que ha habido un problema con el cloruro de sodio una vez, ¿no? Que tenían dosis de mucho sodio y fallecieron personas que se estaban haciendo cirugías estéticas, ¿no? En Cusco, en Trujillo, en Lima. Entonces ahí el IGEMI se puso más pilas a raíz de eso, y bueno, justo tocaba el ingreso de pretomanid, que es un fármaco. Y bueno, está bien que se haga una farmacovigilancia extensiva, ¿no? Pero estos medicamentos ya se usan a nivel internacional. Ya han pasado pruebas por CDC de Estados Unidos, en Europa, en Japón, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces hay que usarlo con mucha responsabilidad. Por eso es que pasan a un comité nacional. Y por costos, ¿no? El esquema de rescate BIPAL o XDR mostrará una resistencia a fluoroquinolonas y linezolid. Es diario, bedaquilina, pretomanid y linezolid. Validado por CER o CREER en los primeros títulos. Siguiente. Estos casos de XDR deben tener un monitoreo de hemograma, glucosa, urea, creatinina, perfil hepático, electrocardiograma. ¿Por qué? Uno de los principales efectos adversos de estos medicamentos tienen un problema principal. Las fluoroquinolonas, bedaquilina, linezolid pueden elevar el QT, pueden prolongar el QT. ¿Se acuerdan ustedes que aman la cardiología? QT es una parte del electrocardiograma que está medida desde el segmento Q hasta la D, ¿no? Donde se mide, ¿no? Se mide en milisegundos, y si este tiene más de 460, pues estaremos hablando de una prolongación de QT. No, bueno, ahí bueno, más adelante, que se debe medir esto, este QT, sobre todo cuando se usa fluoroquinolonas, moxifloxacino o levofloxacino, y la bedaquilina, ¿no? Entonces tiene que tener también un electrocardiograma, que puede medir el médico tratante, el médico general, el especialista y también el cardiólogo en los casos que requieran, ¿no? Muy bien. Luego tenemos que la enfermedad hepática crónica requiere también evitar la piracinamida, isoniazida, y en casos que tenga una hepatopatía basal como un Child Fuchs, pues no deberemos, no será
pertinente usar medicamentos hepatotóxicos. Y en este caso se cambiará a medicamentos que se depuren por vía renal. Y por vía renal se depura el etambutol y en parte la tiazinamida. Es decir, en un paciente que tenga hemodiálisis, es decir, una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, deberá ajustarse a 3 veces por semana. ¿Sí? Siguiente, por favor. Muy bien. Hay poblaciones que son más vulnerables que otras, ¿no? Hay poblaciones que son muy vulnerables. Las poblaciones que están en cárceles, es decir, la población penitenciaria, por el riesgo crítico de hacinamiento, por la búsqueda, bueno, en estos casos se debe hacer una búsqueda activa, por más que no tengan síntomas, por más que haya, no se detecten casos, estos pacientes son muy propensos a desarrollar tuberculosis. Y si una persona de ahí tiene tuberculosis, por el hacinamiento mismo que tiene, pues hay tendencia a contagiar a todos. Y en este caso, bueno, se debe hacer una transferencia ininterrumpida al establecimiento de salud al momento de que salga en libertad, o si no, hay que pues llevarlo con su custodio, ¿no? De su policía, que estará ahí las 24 horas. Poblaciones indígenas por el enfoque intercultural, y en este caso hay que hacerles pruebas de sensibilidad. Ya el Ministerio de Salud está dotando a los establecimientos de pruebas moleculares portátiles, como son TrueNAP. GenExpert es un laboratorio referencial, que en nuestro caso, felizmente, Cusco lo tiene en la Teresa Cusco. Y poblaciones cerradas en centros de rehabilitación, de drogadictos, alcohólicos, asilos, cuarteles. Y en estos casos los brotes deben ser manejados rápidamente. Siguiente. Entonces, bueno, esto que deben tener en cuenta: prueba molecular desplaza la vaciloscopía. En todo caso confirmado exige prueba de sensibilidad. CD4 menor de 100 en VIH requiere esa TB-LAM en orina, ¿ya? Esa pregunta es para exámenes en la vida real. En Perú, en Cusco, no se usa, pero está en la normativa. Tratamiento de prevención, dura 3 meses, con 3 meses de isoniazida y pretomamida. Amicacina fuera, ya no se usa inyectable, ahora bedaquilina y pretomamida. Bipal-M de 6 meses para MDR, Bipal 6 meses para PreXDR. Y bueno, la inteligencia artificial es muy importante, y TB se cura con los fármacos. Siguiente. Ya, la siguiente presentación.